anunció su renuncia, que en ese momento no era irrevocable, entre otras cosas porque ella decía y lo planteaba, si existe alguna posibilidad de que Armando Benedetti no tenga el puesto que tiene, no esté metido en el Consejo de Ministros, pues yo no tengo para qué irme. En ese sentido, la ministra dijo absolutamente la verdad en un momento en que su renuncia no era irrevocable. Pero su renuncia a partir de la entrevista en 6 AM sí es irrevocable y ya está aprobado, Fraile. Es que había dos cartas, Gustavo, una que es más protocolaria, en donde todos los ministros ponen exactamente el mismo texto. Pongo a disposición del presidente de la República si así lo considera mi cargo, como la que hizo el doctor Carrillo, como la que hizo la doctora Laura Sarabia. En una segunda carta que acaba de publicar en Twitter, en X, la ministra de Ambiente Susana Muhammad, y que corresponde exactamente a las palabras que dio aquí más temprano en 6 AM, dice que su renuncia es a partir del 3 de marzo del presente año, de manera irrevocable, que lo único que quiere es terminar una agenda que le hace falta, unas reuniones de la COP16, que son el 25 y el 28 de febrero, pero que se va del gobierno el 3 de marzo, y lo deja claro en esta carta que dice ella fue radicada en el DAPRE el 8 de febrero. Recordemos otra cosa que deben tener en cuenta los oyentes. El señor ministro Cristo no habla de una renuncia protocolaria en su caso. Y es verdad porque lo habíamos contado aquí en 6 AM. Él tuvo una reunión a puerta cerrada con el señor presidente de la República el jueves. Él realmente sí asistió a ese consejo y le cuento exactamente qué fue lo que pasó y por qué estuvo una hora y se fue a propósito de la fiebre. Él estaba muy enfermo, muy, muy enfermo. Pero él pensó que el consejo iba a versar alrededor de los decretos de conmoción interior. Todos pensamos. Entonces dijo, pues aunque me esté muriendo, allá voy. Y se sentó y cuando empezó a ver que esto degeneró en lo que degeneró, pues hizo mutis por el foro y se fue. Y es después, el jueves, que se reúne con el presidente y le dice, presidente, yo me voy. Adiós, muchas gracias, le agradezco todo, pero ya terminó mi tiempo en el gobierno. Y el presidente le dice, mira, Juan Fernando, listo, pero hablemos cuando yo venga de la gira por Oriente Medio y definimos el asunto. Lo que queda por definir es el día, que ya lo ha fijado la ministra Muhammad, pero que por supuesto en el caso del ministro Cristo depende de una conversación que va a tener con el presidente, pero todo está, la suerte está echada, como decíamos en Roma. Hernando, ahora es bueno entender esa diferencia entre una renuncia protocolaria y una irrevocable. Claro, Gustavo, y jurídicamente tiene un efecto desde luego distinto. Una renuncia irrevocable quiere decir que no está en manos del nominador, en este caso el presidente de la República, rechazarla. Simplemente le debe dar curso a la misma. Entre tanto, una renuncia protocolaria sí se advierte como una renuncia que queda a condición del nominador, en este caso del presidente de la República. La revocatoria, o mejor, una renuncia que tenga ese efecto, implica específicamente que la decisión está adoptada y que nadie la puede frenar, siendo jurídicamente calificable la renuncia como un acto voluntario. Entre tanto, la protocolaria sí depende en últimas de esa otra voluntad. Hay la posibilidad de revivir. Esa es la diferencia entre una y otra. A ver, Espinosa, alrededor de todo este asunto, algunas precisiones de lo que se comenta, de lo que se dice, incluso en los círculos muy cercanos al señor Benedetti. Es correcto, Gustavo. Yo creo que es importante hacer estas aclaraciones. Lo primero es que a mí me dicen en Palacio que el presidente ya había pedido desde el miércoles la renuncia irrevocable a varios de los ministros, que los que están presentando cartas con carácter de irrevocable es que saben que se van, que muy probablemente las personas que dentro de unas horas o unos días van a pasar también esa carta con renuncia irrevocable es la vicepresidenta Francia Márquez a su cargo de ministra de la Igualdad. No, Cuidado. Bueno. A su cargo de Ministerio de la Igualdad, obviamente la vicepresidencia, ella va a seguir allí. Le traduzco, deja de ir a los consejos de ministros. Eso es correcto. Y se ahorra un dolor de cabeza a todo el mundo, excepto cuando hay un tema que requiera que se convoque a la vicepresidenta. Exactamente. Y la otra persona que me dicen que también está en línea para salir, según lo que ya habló con el presidente de la República, es Alexander López, el director del Departamento Nacional de Planeación. De manera, Gustavo, que, y en efecto, como han contado ustedes, sí, en el caso de la ministra Muhammad hubo dos cartas, una que se presentó el viernes y otra que se ha conocido el día de ayer, que es la que ya acaba de publicar. Hernando, es clave también ese escenario jurídico con lo de la vicepresidencia. Claro, Gustavo, porque ciertamente, como Jorge lo dice,
ella tiene dos calidades distintas, una como vicepresidente elegida en las urnas y la otra como ministra nombrada por el presidente Petro. En lo que hace de lo segundo, claro, el presidente de la República ante esa renuncia puede disponer de ese cargo. Recordemos que la Constitución Nacional señala que el cargo de vicepresidente puede tener aparejado y dependiendo de la voluntad del presidente funciones adicionales. En lo que hace de la vicepresidencia, desde luego, ella tiene una credencial que le permite ser y estar en esa posición hasta el próximo 7 de agosto del 26. Si ella llegara a renunciar a eso, que obviamente se supone que no, pero si llegara a hacerlo, tiene un procedimiento distinto. Su reemplazo no lo elige, como pasa en el cargo del ministerio, el presidente de la República, sino ante la dejación o el vacío del cargo, el Congreso. Eso ya pasó en una ocasión reciente, luego de la Constitución de 1991. Se dio en el gobierno Samper y fue elegido en ese momento el doctor Carlos Lemos Simos para terminar el periodo del doctor de la Calle. A ver, Diana, ¿usted qué sabe? ¿Cómo están las cosas por allá en gabinete? A ver, ¿quiénes se irían, Gustavo, y complemento esta lista que ya arranca Espinosa? Bueno, aquí lo confirmó en micrófonos de 6 AM, Juan Fernando Cristo, Susana Muhammad, que ya habían anunciado su salida. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, Gustavo, ya presentó carta de renuncia irrevocable, haciendo esa diferencia que mencionaba Hernando hace unos minutos. La de ella dice irrevocable y además tiene este parrafito. En esa carta, la ministra de Trabajo dice: la violencia contra la mujer es incompatible con los mandatos del gobierno del cambio. No hizo ninguna referencia al caso Benedetti, pero pues ahí está ese parrafito que interprete cada escucha hoy cómo se puede leer eso. Entonces, ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se iría también, como dice Espinosa, Francia Márquez, porque como ministra de la Igualdad solo ejecutó un 2.4% de todos los resultados, y también se iría, Gustavo, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. No solo porque el presidente no está conforme con él, porque no ha sido capaz de disminuir las tarifas de energía, que fue una de las grandes promesas del gobierno, todo lo que pasó con Ecopetrol, donde en vivo le dijo que que Ecopetrol tenía que salir de toda la inversión en el Permian, que ya se ha dicho, eso no es tan posible, pero también en el tema de ejecuciones, el Minminas no llega al 60% de ejecuciones. El ministro de Cultura ya se había ido, Juan David Correa, y ya se había apartado también Mauricio Liscano. Es decir, con esto ya son 7 los ministros que salen en este remesón de gabinete de Gustavo Petro. Ahora, si es por el tema de ejecuciones, como lo ha hecho ver el presidente en su último trino, se tendría que ir también Daniel Rojas, el ministro de Salud, que sus ejecuciones no llegan a un 50% y que también le dieron duro en ese Consejo de Ministros televisado. La gran pregunta es qué pasará con Laura Saravia, que presentó esta renuncia protocolaria, y con Iván Velázquez de Defensa. A mí me dicen, Gustavo, que Iván Velázquez se va, que sale del ministerio, o sea, habrá nuevo ministro de Defensa, y Laura Saravia dependerá 100% del presidente, porque ella no se quiere ir, pero depende del presidente Gustavo Petro si la va a seguir sosteniendo, aún con toda la incomodidad que su presencia ha generado en el gabinete. Entonces, con Iván Velázquez, Gustavo, si se confirma, serían 8 los ministros que cambian. Ahora, Vanessa, con ministros se pueden ir viceministros también. Algunos técnicos, otros no tanto, pero el cambio puede ser inmenso. Y no solamente estamos hablando de ministerios, hay muchas entidades del Estado donde se podría dar el cambio. Pues mire, el tema, digamos, del ministro de Minas, que es muy importante, es a estas alturas casi que insostenible. O sea que seguramente Camacho sale, pero a mí me dicen que hay una posibilidad de que Roa, el actual presidente de Ecopetrol, entre a ese ministerio. Y entonces, ¿quién reemplazaría a Roa? Suenan 2 nombres que son muy polémicos, pero a estas alturas del gobierno, pues la polémica ya no importa tanto, que son Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica, y el otro es Santiago Rafael Alcocer. Lo que pasa es que Santiago, pues está muy enredado porque él fue gerente, o es el gerente de Country Motors, es la empresa que vendió 40 camiones cisterna a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por un total de 29 mil millones de pesos. Entonces, digamos que esos nombres hay que ponerlos ahí sobre el tintero, pero pues Gustavo, es que eso es lo que pasa por raspar fiesta. Yo creo que el presidente
el lunes pasado en el Consejo de Ministros dejó clarísimo que no quería que se quedara casi ninguno. El de Cultura, muy pilo y muy digno, sale al otro día y dice, no, yo me voy, punto. La doctora Mohamed, pues que termina diciendo que ella no se va a ir y termina yéndose. Todo eso como que le habla a uno de un gabinete que no fue lo suficientemente pertinente para entender lo que el presidente estaba diciendo. Pero pues esto apenas está Pero Vanessa, casi que comenzando. la notamos muy golpeada con todos los cambios en el gabinete. La voz se le quiebra como a la ministra Mohamed. ¿Qué tal Que esa? Cristo me pegó la gripa. No, sí, yo creo que estaban los dos como con el abrazo del consejo. ¿Qué tal esa peste? ¿Ah? Pero más rara porque sabe que no me dio nada, solamente tos y me quedé ronca. Bueno, en fin, vamos con este asunto jurídico de lo que se nos viene por delante. Ahora, ya que Vanessa menciona a la unidad de gestión de riesgo, me parece muy curioso. El jueves pasado la Fiscalía acusó formalmente a Olmedo y a Schneider por el caso de corrupción en la unidad. Hizo las adiciones del caso, las aclaraciones, las correcciones al escrito de acusación, y lo cierto es que después de un año de mucha investigación, me parece muy extraño que todavía no se nombre, no se mencione al exministro Luis Fernando Velasco, lo que para algunos abogados y personas cercanas a él, pues significaría que la Fiscalía no tiene los ojos puestos en Velasco. Y él lo dijo una y otra vez, yo no tengo nada que ver con esos señores, que los investiguen y vayamos hasta la profundidad del asunto. Repito, hasta ahora en la Fiscalía, vamos a ver qué pasa en el futuro. Hernando, hablando del futuro, las extras, ¿cómo quedamos ahí? Bueno, Gustavo, después de una reculada, como se dice tradicionalmente, el gobierno nacional, según manifiesta el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Salamanca, señala que sí van a existir o que sí se van a decretar o a convocar a esas sesiones extras al Congreso. Y tiene como fin específico, propósito fundamental, impulsar la cuestionada reforma a la salud. Ahora, ¿qué de bueno y qué de malo tiene eso? De bueno, claro, el gobierno puede disponer de un tiempo adicional para seguir avanzando en lo que se considera para ellos mismos una de sus principales iniciativas. Lo malo, Gustavo, es que lo que está esperando la ciudadanía es que antes de debatir cualquier otra norma, se fije el gobierno en una circunstancia fundamental, y lo mismo el Congreso, la atención del tema del catatumbo y las variables que precisamente conllevaron a que el gobierno nacional y que el presidente de la República decretara ese estado de excepción. La conmoción interior, que entre otras ya avanza a paso firme y también robusto en la Corte Constitucional la revisión, con ese auto de la magistrada ponente, la doctora Meneses, del que dimos cuenta la semana pasada. Pero bueno, eso sería lo bueno y lo malo, Gustavo.